Bueno amigos, seguimos con ustedes en su programa Habla el Pueblo, donde lo estamos dedicando precisamente al ciclo de cine cubano que se efectuó aquí en la Universidad Autónoma de Campeche, en el Teatro Joaquín Lanz Paullada. Bueno, pues yo creo que también es muy importante en que nos comente el profesor y crítico de cine, don Jorge Marrero, ¿cuál fue la época, don Jorge, de mayor trascendencia del cine cubano? ¿En qué momento Cuba se destapa en su, en su núcleo de lo que es el cine cubano? Muy bien. Bueno, lo primero vamos a decir que no soy Jorge, sino Norge. Norge, perdón, Norge. Se parece mucho a Jorge. Se parece mucho. Barrero, perdón, Bien, Norge. muchas gracias. Todo este cine del cual yo venía hablando, esa producción amplia que se hace hasta la década del 50, es un cine que no trasciende desde el punto de vista artístico y que no trasciende desde el punto de vista comercial en el mundo. Era un cine que sí tenía una audiencia nacional, pero no extranjera. En la década del 50 en Cuba pasa un fenómeno extraordinario. El fenómeno extraordinario es que triunfa una revolución social que da un viraje extraordinario a toda la superestructura de la sociedad, desde lo jurídico, político, religioso, cultural, artístico. Y también está pasando en el mundo algo muy importante, y es que se está produciendo una revolución en lo estético artístico en diferentes regiones del mundo. En la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia hay una reacción del cine, de un cine nuevo, una corriente artística diferente que se llamó neorrealismo italiano, donde surgieron figuras extraordinarias desde el punto de vista creativo para el cine, que irrumpió con los métodos de la academia, con el cine de estudio. Se liberó el cine salió a las calles, filmaba las locaciones originales, no usaba actores profesionales, usaba actores cotidianos, personas que protagonizaban las mismas historias. En Francia, a partir de 1956, aparece una película que ya empieza a dar atisbos de una revolución diferente en el cine francés, de una reacción también contra la academia y contra los estudios franceses. Roger Vadim hace una película que se llamó Y Dios creó la mujer, que empezó a lanzar a la grandísima vedette del cine francés, Brigitte Bardot. Y a partir de ahí surgen otros autores en Francia como Marcel Carné, François Truffaut, en fin, una lista de grandes creadores que hacen un nuevo cine, y esa corriente artística se le llamó Nouvelle Vague. Nouvelle Vague o Nueva Ola Francesa. Era una nueva forma de hacer un cine, porque el público ya estaba un poco que hastiado de un cine bastante arcaico y añejo en la forma de realización. Eso hablo entonces de Italia y Francia, pero también en Inglaterra se produce un cambio. Hay una corriente y un grupo de autores encabezado por Karel Rey que le llaman free cinema inglés, que es una manera diferente también que rompe con las formas académicas de hacer cine. En Rusia, o la Unión Soviética, cuando aquellos momentos históricos, también ha terminado su periodo de gobierno Stalin, ha subido en Khrushchev, y se conoce ese periodo como época del deshielo, y entonces también allí se produce un cambio en la manera de hacer cine, y surge el llamado nuevo cine soviético. En América, la primera reacción de nuevo cine
se produce en Brasil, encabezado por Glauber Rocha. Entonces volvemos a Cuba. Miren cuántas cosas están pasando en el mundo en relación con la renovación artística en el cine. En Cuba, como dije, se produce una revolución que cambia todo, pero también se produce una revolución en el cine. El cine, este cine nuevo que a partir de la década del 60 se empieza a producir, no es un cine que se va a parecer en nada al anterior cine folclorista, edulcorado del cual hablamos. El cine nuevo empieza a pulsar, empieza a representar la convulsa realidad social y política que está viviendo el país. Y surge entonces de los tres grandes géneros del cine, el dibujo animado, el documental y la ficción, se destacan dos géneros, el cine documental y el cine de ficción. Es una nueva forma de ver cine, de hacer cine, influido sobre todo por estas corrientes nuevas del cine europeo. No miméticamente la forma que tenían los europeos para hacer cine. En Cuba se reinterpreta esas maneras de hacer cine y se adecua a la realidad cubana, a la forma de hacer cine cubano. Los antiguos realizadores, la mayoría, no aceptaron esta manera de hacer cine. Ellos querían seguir haciendo las mismas producciones y por lo tanto no asumen, no se les acepta nuevas producciones porque sus propuestas seguían siendo las viejas formas de realización cinematográfica. Entonces, en 1960 no había directores, exceptuando dos que fueron aficionados al cine y que habían hecho determinadas piruetas, determinados cortos de aficionados, graduados de carreras universitarias en la Universidad de La Habana, se fueron hasta Roma y allá en los grandes estudios Cinecittà estudiaron y vinieron al país de nuevo en la década del 50, hacen como un tipo de ensayo o un tipo de génesis del nuevo cine, de lo que sería el nuevo cine, y en el año 1955 Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa y Alfredo Guevara deciden, y José Masip, deciden cambiar, postular las nuevas formas que tendría el cine cubano y hacen lo que se reconoce como la génesis de ese cambio, que fue una película que se llamó y se llama El Mégano, y que es eso, las nuevas formas de hacer cine, las nuevas propuestas. Esta película narraba la cruenta vida, la vida paupérrima que llevaban los carboneros en la Ciénaga de Zapata. Prácticamente vivían como animales. La revolución cambió toda esa situación, desbancó a la burguesía y le dio y hizo arribar a las grandes masas y les empezó a dar los derechos que en esta película del Mégano no se denunciaba, la falta de derechos humanos, sociales, políticos, culturales, todo de un gran sector de la población cubana. En 1960 entonces estos eran los únicos dos directores, que ya desde el Ejército Rebelde vinieron haciendo una sección de cine que había en el Ejército Rebelde, hicieron dos documentales, uno que se dedicaba a la vivienda en Cuba, la situación monopólica de la vivienda en Cuba, que se llamó La Vivienda, de Julio García Espinosa, y otro dedicado a la tierra, a la tenencia de la tierra, que se llamó Esta Tierra Nuestra, de Tomás Gutiérrez Alea. En 1960 se crea la primera ley de la revolución en el campo cultural, que fue la constitución del ICAI, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fundió aquellas dispersas productoras que habían, las juntó y empezó a postular desde su fundación lo que sería el nuevo cine cubano. Por tanto, su pregunta,
el momento más álgido, el momento que se le conoce como la década de oro del cine cubano, es la década del 60, con producciones de cine documental encabezado por la extraordinaria figura de Santiago Álvarez y Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, Humberto Solás y otros directores que en aquel momento empezaban a hacer documentales primero y después, que era donde se formaban en el campo de la realización cinematográfica, y de ahí pasaban a la ficción. Empezaron las primeras obras de cine cubano, como Las 12 sillas, Historias de la Revolución, El joven rebelde, Memorias del subdesarrollo, Lucía. Estas fueron primeras películas que se hicieron, que empezaron a tener un impacto importante, no solo nacional, con una receptividad nacional de espectadores extraordinaria, sino también empezaron a impactar a la crítica internacional, a los diferentes festivales de cine donde se asistía, iban las películas cubanas y eran premiadas. Fue un impacto general y empezó el mundo a reconocer que en Cuba había surgido una nueva cinematografía, igual que había surgido en otras partes del mundo. Esa es la década de oro del cine cubano. Después se sigue produciendo, pero es muy difícil rebasar la elaboración creativa, la factura creativa de aquellos primeros años. De esa época, ¿no? De esa época, cuando surge la nueva cinematografía cubana. Bueno, amigos, esto es también parte de este programa donde está aquí don Norge, el profesor don Norge Barrero, platicándonos de esto, que es muy importante, y esto se logra gracias a los convenios que ha manejado el Movimiento de Solidaridad con Cuba y la Universidad Autónoma de Campeche. Yo le quiero agradecer a la rectora Adriana Ortiz Lanz el hecho de haberme permitido hacer este programa en este tan precioso teatro que no le pide nada a ningún otro cine. Aquí tiene la universidad un cine de primera. Y aquí estamos viendo las películas que se han pasado en este ciclo cultural que tenemos, y más al rato le voy a decir cuáles son las películas que ya vamos a ver. Así que déjeme irme a un pequeño corte comercial y voy a regresar en un momento.